Por supuesto, hoy vamos a hablar de la inclusión como una opción para abrazar lo diferente. Y yo ya me presenté, pero definitivamente va a ser una presentación muy corta, porque si no me tomaría una hora. Quiero presentarles a quienes nos acompañan hoy, para que no solamente las conozcan aquí arriba, pero las conozcan allá abajo y les den un abrazo porque son unos mujerones. Entonces, hoy nos acompañan Daniela Ancira, que es la cofundadora y directora general de La Cana. Quienes no sepan quién es La Cana deberían saberlo. Es una organización dedicada a crear oportunidades para las mujeres en situación de cárcel. Daniela es coautora del libro Acusáis sin razón, columnista de El Universal y miembro de diversas organizaciones de recursos humanos. En 2022 fue nombrada como una de las mujeres más poderosas de México por la revista Forbes. Gracias, Daniela, por estar aquí. Maribel Dos Santos es directora general de Oracle en México y vicepresidente senior de Oracle en América Latina. Tiene más de 30 años de experiencia en la industria de las tecnologías de la información, con conocimiento en las áreas de marketing, ventas y desarrollo de negocio. Ha sido reconocido, no una, no dos, no tres, 4 años consecutivos, como una de las 100 mujeres más poderosas por la revista Expansión. Maribel, qué gusto. Gracias. Gaby, bienvenida. Gabriela Herrerías es directora de diversidad e inclusión para América Latina en The Coca-Cola Company. Tiene más de 16 años de experiencia en el área comercial, 12 años en la empresa liderando clientes del canal Convenience y On-Premise. Y está comprometida con la empresa en crear una cultura inclusiva. Gaby, qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. Y Blanca, encantada de conocerte, Blanca Juana Gómez. Ella es comunicóloga, periodista y podcaster de La Buena Banda. Tiene una carrera en medios de casi 30 años. Y hasta julio del año pasado fue la CEO de Expansión, de distintas áreas de Expansión. Con eso les digo también muchas cosas. Blanca, encantada de tenerte por acá. A ver, como les decía, me emociona mucho, y yo les decía a todas las demás que están acá, estamos en familia y esta es una conversación sumamente relevante. Y me emociona estar aquí porque estoy sentada con mujeres que tienen una agenda muy importante en estos temas y son, sin lugar a duda, yo las conozco personalmente a muchas, son mujeres muy echadas para adelante, como todas las personas que están acá. Y pues por supuesto estamos hablando de inclusión y uno pensaría, ¿por qué hablamos de inclusión? Pues porque vivimos en México. Y México es uno de los países más desiguales en el mundo. Y yo creo que aquí, al menos el 90% de las personas que estamos acá somos mexicanos y mexicanas y tenemos una responsabilidad de hablar de estos temas. Y cuando hablamos de desigualdad y hablamos de inclusión, pues ustedes pensarían, hombres y mujeres. Ok, sí, por supuesto, lo entendemos todas. Yo tengo clarísimo que las mujeres ganamos 13 centavos menos por cada peso que ganan los hombres. Lo tengo clarísimo. Pero de repente también se nos olvidan otros temas en cuestiones de inclusión. Una mujer mexicana con tez morena en el país tiene que mandar 18% más de currículums que una mujer con piel blanca para tener acceso al mismo trabajo. Cuando hablamos también de inclusión, pensamos, por ejemplo, que para cada 100,000 personas la tasa de suicidio en México para hombres es de 10, para mujeres es de 2. Cuando hablamos de inclusión en los medios, por ejemplo, únicamente el 3% de las mujeres que trabajan en los medios tienen entre 65 y 79 años. Y únicamente el 13% de los hombres en medios tienen esa edad. Así que sí también, y hay un último dato que yo también quiero empezar a ponerlo en estas mesas, pero también hablemos de inclusión cuando nos estamos dando cuenta que los hombres tienen 4 horas menos de derecho a la semana, al día, para cuidar a sus hijos y están en sus casas. Entonces, cuando hablamos de inclusión, yo sí quiero hoy que por favor hablemos de inclusión en lo económico, en lo social, en nuestros trabajos y en nuestras esferas privadas, que también siento que se vale. Así que con esa muy breve, intenté ser breve, introducción, quisiera por supuesto arrancar. Por favor, esta pregunta es cortita y yo pongo reglas. Así que quisiera que todas me digan que un segundo se imaginen 2055. Yo voy a tener 70 años, 71 de hecho. ¿Cómo se imaginan el México y el mundo en el que viviremos como resultado de sus acciones en inclusión que han abanderado?
Empiece la que quiera. Blanca, por favor. Empieza la que quiera. Blanca, por favor. Ahí van. Me imagino un muchísimo mejor México. El World Economic Forum dice que nos faltan 130 años para que la brecha se reduzca. ¿Me vale? No les creo. Porque así como en la pandemia la brecha tecnológica, o bueno, más bien el alcance tecnológico, faltaban años, y ahí está Maribel para decirlo, y se aceleró tremendamente. Claro, espero que no nos pase una pandemia. También creo que el nivel de conciencia que hay sobre el tema urgente de la inclusión en las sociedades modernas va a hacer que se acelere. Definitivamente, yo soy una optimista irredenta y creo que mucho antes de 130 años vamos a ver, ya la vemos hoy, una realidad. No estoy ignorando las asignaturas pendientes, que son varias, pero ya vemos una realidad muy cambiante, por ejemplo, para chavas de nuevas generaciones. Aquí tengo, gracias. Yo me imagino dos cosas. La primera, que ya no existan los roles de género. Para mí es la raíz de todos los males, que dejemos de etiquetar cosas que son de mujeres y cosas que son de hombres, actitudes, conductas que deberían tener las mujeres y que deberían tener los hombres, porque para mí es el principal de los males cuando hablamos de desigualdad de género en particular. Y la segunda es que dejemos de ver, de ponerle etiquetas a las personas, y en particular que realmente aprendamos a escuchar las historias de cada una de las personas. Y me refiero a las personas que tienen antecedentes penales, las personas que están o estuvieron en prisión, y que realmente aprendamos a ver a esas personas detrás de los números de expedientes, detrás de las cartas de antecedentes penales, para que de esta forma podamos realmente hablar de inclusión. Yo también me veo muy optimista, ya muy viejita también, pero para mí en ese momento la inclusión ya va a ser una norma, ya no va a ser una excepción. Me veo viendo el reflejo de todos nuestros esfuerzos, ¿no?, por vivir en una sociedad que realmente es inclusiva, donde ya no vivimos esas diferencias ni de género, ni de raza, ni de ningún tipo, ¿no?, de discriminación. La sociedad ya convive de una manera natural, sin hablar ni de discriminación ni de sesgos, ¿no? Y vemos el reflejo de todos nuestros esfuerzos en ese año. Y viviendo pues ya una inclusión realmente en una sociedad que abraza la diversidad y abraza la inclusión, y nuestros roles obviamente ya no van a existir, ¿no? Y espero que antes, ¿no?, antes de ese año ya no tengamos que tener una agenda de diversidad e inclusión en las compañías, sino que esto se viva de manera natural. Gracias. Yo me veo de 80 y dele, un poquito más. Y cuando esta pregunta la vi dentro de las que nos iban a formular, yo me decía, guau, si yo me hubiese hecho esta pregunta hace 30, que fue cuando comencé. Entonces, si tú haces el cúmulo de 60 años, realmente yo veo un mundo más consciente, pero no con acciones suficientes para que realmente haya equidad. Hoy en día, si realmente nosotros no abrazamos la aceleración y nos tomamos a nosotros mismos como ejemplo, de que si tú piensas que solamente te está sucediendo a ti y te cuesta muchísimo, piensa cuánto vas a impactar a las niñas y a las mujeres que vienen detrás de ti, porque va a ser más sencillo para ellas. Así lo veo, más consciente, pero hoy tenemos que hacer una diferencia en la aceleración de las acciones que tenemos. Si no aceleramos y si no exageramos, como cuando las mujeres, cuando dicen, oye, pero qué exagerada eres en hablar realmente del empoderamiento femenino, qué exagerada eres en buscar un número superior, qué exagerada eres en decir que no solamente tengo que estar, sino que ser escuchada. No te lo compres, no te lo compres. Absórbelo, de verdad el impacto es para ti, pero tú estás ayudando a cientos de mujeres que probablemente todavía no tienen la fortaleza para comprarse todo esto. Así lo veo. Y con 80 años teniendo la misma actitud. Exacto. Muy a la Maribel y a la Iris Apfel, ¿no?, que vimos en el video de Anavik. Maribel, quédate por favor con el micrófono, porque
Esto que mencionas también de la importancia de tú hacer el cambio, sin lugar a duda, las personas que te conocemos sabemos que en tu trayectoria tú has sido una embajadora de estos temas y tú has puesto muy por encima tu agenda para trabajar con mujeres y con grupos vulnerables. Sí me gustaría mucho entender cuáles han sido tus logros. O sea, tú esto que ¿cómo has materializado todo esto que tanto has puesto en agenda y que tan conscientemente trabajas todos los días? A ver, yo diría que no nos debemos de quedar en un segmento en donde ojalá, como decía Daniela, decía que ojalá no hubiese diferencia de género. Yo no era tan consciente hace 30 años de esta diferencia de géneros y siempre tenía un mindset de responsabilidad, de cumplir los objetivos y los resultados. Y esto no tiene nada que ver con el género. La realidad es que nosotros debemos vernos desde la perspectiva de que estoy en un rol y en el rol tengo una responsabilidad y me tengo que olvidar si soy mujer o si soy hombre. Realmente el entorno es el que te hace ver si eres hombre o eres mujer y te recuerda si eres hombre o si eres mujer o si tienes otro género. Y no solamente se trata de género femenino y género masculino. Yo creo que nosotros estamos avanzando mucho más en esta desigualdad en género masculino y femenino, pero no estamos incorporando realmente a la diferencia con otro género, que yo creo que ahí va a estar el verdadero desafío de 10 años, de 5 años, porque no nos estamos ocupando de eso. Si tú me dices hoy en día qué fue lo que marcó la diferencia, es cumple con tus resultados, independientemente de lo que hoy seas mujer, seas hombre, seas cualquier otro tipo realmente de género. Lo segundo es, está siempre pendiente y está atento a equipos vulnerables, a gente vulnerable que no se atreve a marcar esta diferencia para que tú puedas subirlo a este proyecto de cada vez bajar menos estas diferencias. Esa es la realidad. Y en tercer punto, yo tengo una ley que me encanta, que es las 3O. Se presentan, todo el mundo te está observando. Se presenta definitivamente, se forma una opinión y se presenta una oportunidad. La observación siempre existe. La opinión siempre existe y es externa, pero la oportunidad cambió de mano y la oportunidad te la tienes que crear tú misma y no tienes que esperar a que te la den. Así es, en este sentido. Gracias, Maribel. Y me dejas pensando justo en esta parte de cómo cambiar de la observación hacia justamente la oportunidad, ¿no? Y, a ver, Gaby, no cualquiera trabaja en Coca. O sea, y tú tienes una agenda de diversidad e inclusión para América Latina. Entonces, sin lugar a duda, me interesa saber cómo ha sido tu proceso en este puesto, porque tú has evolucionado también dentro de la empresa y tienes una responsabilidad grande en tus hombros. Así que me emociona mucho saber cuál es tu meta dentro de la agenda de diversidad e inclusión en Coca y cómo también esas acciones de las que habla Maribel se traducen en el día a día. Claro, la verdad esto ha sido pues todo un recorrido, ¿no? Y una experiencia y un gran reto. Yo tengo 15 años en la compañía, pero antes estuve 12 años del lado comercial y esto empezó por un interés genuino por querer hacer la diferencia. Yo empecé con el Consejo de Diversidad e Inclusión en Coca-Cola México hace como 5 años, cuando no había nada, no se hablaba del tema de inclusión ni de la diversidad, no teníamos presupuesto, no había área, ¿no? Y literal la primera actividad fue ir a pedirle dinero a todo el mundo y mandé a hacer unas camisetas con el Coca-Cola en el Rainbow y nos fuimos al Pride Parade por primera vez, ¿no? Y teníamos una CEO mujer turca. Y, o sea, choqueada, ¿no? Así de cómo al Pride Parade, ¿no? Entonces empezamos a romper esos sesgos y a romper paradigmas y lo empecé a hacer pues además de mi rol, ¿no? Porque realmente tenía interés en cambiar, en decir, bueno, ¿qué hacemos para tener una compañía que es tan grande pero que realmente sea inclusiva? Y hace 3 años hay una mega reorganización en Coca-Cola y se abre esta posición, ¿no? Las compañías, como saben, se empiezan a dar cuenta de la necesidad de tener una agenda alrededor de la diversidad y la inclusión y pues nosotros no estábamos atrás y se abre la posición y bueno, participo y me quedo con el rol. Lo cual fue un reto, ¿no? Porque decir, me voy del área comercial a recursos humanos, yo estaba así como, ¿qué voy a hacer? Pero dije, creo que es el momento para irme del lado humano, ¿no? Ya había estado del lado del negocio muchos años y entonces tomé el reto, no había nada, empezamos creando desde las bases, ¿no? Y una región tan diversa como es América Latina, pues tiene grandes retos, ¿no? Somos muy diversos y entonces, pues
estamos trabajando en 4 dimensiones muy grandes, que es el tema de equidad de género, equidad racial, de la comunidad LGBTQ y de las personas con discapacidad. Si hoy me dices cuál es nuestra visión, ¿no?, en esta agenda, queremos ser representativos de las comunidades a las que estamos atendiendo, y la realidad es que hoy no somos representativos. Solo por darles un ejemplo, en Brasil 86% de la población es de raza negra y en Coca-Cola solo somos 17%, ¿no? Entonces queremos llegar ahí, queremos ser representativos de todas las comunidades a las que estamos atendiendo. Esa es nuestra visión, y yo como líder de esta agenda, para mí es crear un espacio seguro donde todos nuestros empleados se sientan seguros, ¿no?, en un ambiente donde pueden ser ellos mismos, donde pueden dar su mejor versión y sin sentir que son discriminados o que no hay una cultura inclusiva. Pero al final cambiar la cultura es lo más difícil. Y ese es el gran reto, ¿no? Y en un país como México, por ejemplo, pues el tema del machismo es muy fuerte, el tema de la religión, ¿no? Hay mucho conservadurismo, entonces es difícil ir rompiendo estos sesgos, y es difícil educar a la gente en temas de lo que representa el tema de realmente ser inclusivo. Pero bueno, es un camino, ahí vamos, ¿no? Tenemos muchos objetivos, quisiera ya abarcarlos todos, pero pues tenemos que ir priorizando y es un proceso. Y sin lugar a dudas, para mí, Gaby, lo que comentas es muy importante porque es entender las distintas capas de esta cebolla. Y de repente hablamos de inclusión y pensamos nada más en ciertos grupos. Y, por ejemplo, nunca hablamos de personas en situación de cárcel y en mujeres en situación de cárcel. Entonces, Daniela, sí me gustaría que un poco hablemos de las mujeres que viven en situación de cárcel y que nos cuentes un poco de la misión, un poco cómo nace la Cana y ustedes por qué consideran que tienen una misión tan importante en temas de inclusión, de dar una segunda oportunidad para muchas personas que lo merecemos. Claro que sí. Brevemente, La Cana es una organización que surge ya el 31 de marzo, cumplimos 8 años, por cierto. Muchas felicidades. Gracias. Y empieza cuando yo estaba en la carrera, soy abogada, y cuando estaba en la universidad donde estudié, tenía un programa de voluntariado donde los alumnos y alumnas podíamos dar asesoría jurídica pro bono en cárceles de mujeres. Yo no tenía ningún tipo de interés, no sabía nada de la cárcel y la verdad fui porque me dio mucha curiosidad conocer una cárcel, ¿no? Siempre me habían encantado como las series de asesinos seriales y detectives y demás. Yo comparto esa era mi única motivación, era completamente ajeno a mí, afortunadamente el sistema penitenciario. Y la primera vez que fui a una cárcel me di cuenta que era una cárcel que estaba como media hora de mi casa, o sea, no muy lejos. Y fue el abrir los ojos a un México completamente desconocido, ¿no? Me encontré con personas que están en la cárcel viendo pasar el tiempo, básicamente en un lugar hostil, lleno de violencia, unas historias de injusticia, de inocencia, desafortunadamente, gente que no está estudiando, que no está trabajando, que no tiene ya con qué mantener a sus hijos en una cárcel donde todo cuesta, porque todo cuesta en la cárcel, desde comer, tomar agua, bañarte. Las toallas sanitarias, por ejemplo, las mujeres o usan la misma toalla durante todo su periodo o sus propios calcetines, porque no hay acceso ni siquiera a lo más básico. Entonces la Cana surge como una organización para llevar actividades productivas a las cárceles. Tenemos desde capacitación laboral y empleo, vendemos distintos productos hechos en prisión, capacitamos en distintos oficios, tenemos salud mental, talleres de educación, arte, cultura y deporte, defendemos a mujeres injustamente privadas de la libertad y tenemos un programa de seguimiento en libertad para cuando salen de prisión, les ayudamos a conseguir trabajo, les damos atención psicológica y les damos las herramientas para que puedan terminar con su educación. Entonces, es un programa integral de reinserción social y ahora sí, volviendo a tu pregunta, la cárcel es una micro sociedad, digamos, donde todos los problemas que tenemos como sociedad se empeoran y se agudizan. Si tenemos afuera pobreza, en la cárcel viven en terribles condiciones. Si tenemos violencia, en la cárcel es peor. Si hay carencias, en las cárceles son peores. En las cárceles hay mujeres embarazadas, hay niños y niñas viviendo en las cárceles con sus mamás. Todos los problemas en los penales se agudizan. Y si de por sí las mujeres tenemos ya dificultades afuera, pues imagínate ser una mujer en este México, pero ahora una mujer que tiene antecedentes penales y que estuvo los últimos 10 años en la cárcel sin trabajar, sin estudiar, sin una red de apoyo, sobreviviendo básicamente, ¿no? Además, vivimos en un país donde el sistema de justicia, entre comillas,
es completamente fallido, ¿no? Y hace un rato hablaba de los roles de género, porque así como afuera para mí es el origen de todos nuestros males, también influyen estos roles de género al momento de ser juzgadas. Las mujeres reciben en promedio 7 años más de sentencia que los hombres por los mismos delitos. Comentabas en mi semblanza que yo escribí un libro porque empecé a notar estas diferencias de por qué las mujeres estaban en prisión, pero no por qué delitos, sino las razones de por qué terminaron en prisión. Y había una razón principal, que es la violencia de género. Muchas estaban ahí porque eran pareja de un hombre que era realmente el autor intelectual del delito, o que también ellas estaban sometidas al hombre y que les daba pues miedo obviamente denunciar que también eran víctimas y demás. Y nunca se me va a olvidar, y es un ejemplo muy representativo de por qué las mujeres terminan en prisión. Una de las preguntas que hicimos, el libro consta de varias entrevistas a mujeres en todo el país, en cárceles de todo el país, y una de las preguntas que yo les hacía era si creían que las habían juzgado con mayor severidad que a sus compañeros en los casos que venían como muchas personas por el mismo delito. Y una chava en Saltillo me dijo, venía con una banda de secuestradores, de presuntos secuestradores, y me dijo, sí, a mí en la audiencia, la juez, porque aparte mujer, que no tiene nada que ver si eres mujer o ser hombre para ser machista, pero bueno, me dijo, es que mira, ellos son hombres, actúan como por instinto, como que sin pensarlo, pero nosotras somos mujeres y sentimos más y razonamos más. Entonces, como tú sí lo pensaste y tú sí lo razonaste, le dieron más años de sentencia. Entonces, y así te podría contar muchas historias que ya voy a ir cerrando, pero esto se los cuento como un poco para comprender las historias de quienes están en prisión, porque la realidad de México es que las personas que están en prisión son personas que no tienen los recursos para pagar una defensa adecuada, ¿no? Son mujeres que han sido víctimas de violencia y que no tienen dinero para pagar un abogado o una abogada decente y sufren todo tipo de abusos. Tenemos que conocer el contexto. Los medios de comunicación. O sea, yo realmente quisiera preguntarte, Blanca, si has visto un cambio de los últimos años a cómo también tienen conversaciones y más diversidad en sus mensajes, en el presupuesto, en todo lo que está permeando, porque los medios tienen somos todos aquí agentes de cambio y juegan un rol bien importante. Yo también tengo una relación odio con los medios. Tienes toda la razón. Los medios son la vía por la que entendemos o construimos nuestra percepción del mundo. Definitivo. Claro que ha habido un cambio, los medios son muy abiertos hoy en día a todos los temas, ¿no? A temas de mujeres, a temas de otras minorías, comunidades, etcétera. Pero también la forma de consumir los medios ha cambiado mucho. En tema concreto de mujeres, me siguen preocupando los estereotipos. Antes, creo que en Beijing, que fue, ¿cuándo fue Beijing? Como 90 y algo, 95 creo. Es la primera vez que se habla de la preocupación del estereotipo de una mujer en los medios, de las mujeres en los medios de comunicación. Imagínate, ¿no? Y antes las mujeres solo eran la señora que hacía galletas o cocinaba con Nor Suiza. Después pasamos a mujeres tomando roles de poder, pero entonces eran mujeres como muy masculinizadas, como muy desprendidas de su feminidad, etcétera. Y luego pasamos ya a mujeres líderes. Aquí hay algunas que han estado en los medios reconocidas como mujeres importantes en los negocios, pero entonces ya la normalización es que las líderes ahora encima tienen que ser guapas, agradables, simpáticas, tener hijitos, marido, balance. O sea, paren ya. Creo que es urgente normalizar a las mujeres normales en los medios, porque por cierto las líderes son mujeres normales, ¿no? Eso por un lado, en términos de mujer. Y en términos de la preocupación de los medios en general y por temas como los que cuenta Dani, la gran preocupación para mí es que como nunca en la historia los medios se deben a sus audiencias. Iba a decir son esclavos de sus audiencias. Siempre la audiencia te la dicta, ¿no? Como medio. Pero antes tú podías darte el lujo, y quizá era soberbio y era una tontería, pero de decir, yo comunico, este es mi mensaje en un push y el otro recibe. Hoy en día, si hay alguien con esa actitud en un medio, evidentemente no va a conectar nada, porque los usuarios estamos creando la conversación.
yo no creo que podamos hablar de antes hablabas de medios y hablabas de medios tradicionales o piensas televisión, radio, revistas. Hoy los medios más poderosos son las redes sociales, otras plataformas, los podcasts, por ahí estaba Diego hablando. Y la forma de consumir son nuestros hijos adolescentes aquí en la intimidad consumiendo un contenido, escuchando podcast, con la intimidad que se escucha un podcast, los mensajes son aún más poderosos. Y hablabas de la caja de resonancia, el algoritmo es el diablo. Entonces, ¿qué pasa? Que si somos unas sociedades no incluyentes, enfermas, no evolucionadas, inseguras, estamos diciéndole al algoritmo, dame más de eso, ¿no? Vuelvo al tema de las mujeres y mi preocupación ahí, las mujeres tendemos a hacernos chiquitas, a poner nuestra valía en nuestros logros, en nuestro físico. Imagínense las niñas o las chavas que no están teniendo buenas role models, de qué están alimentando su consumo de lo que reciben de vuelta, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a normalizar que las mujeres que valemos somos mujeres como un ser completo, llenas de vulnerabilidad, llenas de defectos, con las oportunidades como nunca. Es lo máximo ser mujer en este momento en la historia y se puede todo, se puede ser amiga y ser mamá y ser esposa o novia y triunfar en el trabajo, pero requiere de reconciliarnos con nuestra normalidad y con nuestra autoestima a un nivel mucho más fino. Y ese es el trabajo que creo que los ejecutivos de medios o los comunicadores deberíamos de estarnos preocupando por hacer. Cómo construimos y formamos sociedades despiertas que hagan estas preguntas y que busquen estos nuevos valores. Blanca, ¿y me haces? Creo que para esto necesitamos, o sea, un tema educativo, eso es lo principal, ¿no? Entonces propondría programas de capacitación, de mentoría, que pudiéramos dar esas herramientas de desarrollo a las mujeres, a las poblaciones vulnerables, donde las pudieras empoderar, ¿no? Dar más capacitación para poder lograr sus objetivos. Además, también buscaría fomentar el liderazgo. Creo que es importante que la gente pueda tener oportunidades para liderar. También buscaría promover políticas, ¿no? De equidad en los lugares de trabajo, porque, o sea, luego no pasa que lo que hablábamos, ¿no? La brecha de género, los sueldos injustos, o sea, que realmente hubiera igualdad. Entonces creo que propondría que se revisaran todas esas políticas. Y ¿qué más? Pues impulsaría la implementación de todos los temas de bienestar, hablando un poco más también de no sé, políticas flexibles en las compañías, ¿no? O en nuestros ámbitos de trabajo, dar el tema de maternidad, paternidad, ¿no? Para que realmente fuera un tema de igualdad y que dejara de haber como estas diferencias, ¿no? Que hoy todavía tenemos. Entonces, realmente si se ponen en una agenda, tendríamos que poner unas métricas, poderlas medir para realmente ver que se cumplan. Me encanta. Educación, liderazgo, métricas. Maribel, ¿qué sumas? ¿Y cuál es tu apuesta? Estaba peleada en algún momento con el tema de tener políticas por porcentaje y dejé de pelear con eso. Y te voy a decir por qué. Porque sí, hay que aprovechar que realmente sea así. Porque yo me peleaba con el espacio de que tenía que cumplir un porcentaje y que no sea realmente reconocido por el valor que puedes aportar, por el conocimiento que puedes aportar. Dejé de pelear. Sí, mira, me tengo que subir sobre esas iniciativas y sobre esa política y aprovecharlas al máximo. Esa es la realidad. Cada vez nosotros estamos haciendo mucha más fuerza en tener porcentajes dentro de la organización, pero tenemos que ocuparnos del segundo paso. Y el segundo paso no es dejarlas sola a que tengan una agenda individual, sino acompañarlas para que realmente puedan ser exitosas y puedan demostrar que tienen el mismo potencial independientemente del género. Yo hacer un énfasis realmente en crear una mayor cantidad de políticas para la incorporación en la escucha y que se tomen en consideración las justificaciones y las opiniones de las mujeres en cualquier mesa. Eso es donde realmente lo fortalecería. Y aprovechar los sistemas Del país y a la sociedad. Entonces, Ojo, Úrsula, venga. si fuese Claudia, Xochitl o el otro,
pues pensaría como prioridad la seguridad de las mujeres, solo que bueno. no está en la agenda de cada una, Sí, en este exacto, caso de exacto. nosotros, porque pues Sí. no estamos en una Pero no empresa o puede en no una decirse organización, eso. pero esa debe ser la primera como país. La seguridad, y después vendría el tema económico, que realmente da una independencia, pero no podemos obviar pelear por la seguridad de las mujeres. Totalmente de acuerdo contigo, María. Y ¿saben qué? Yo reacciono también a dos cosas que interesantes que decían. No es nada innovador, pero de repente vino en mi mente y yo dije, claro, ¿qué pasa si también hablamos con las empresas y con nosotros como emprendimientos con políticas amigables a las familias? En lugar de hablar de políticas para mujeres y para hombres. La familia es un núcleo importante y desde ahí también se pueden manejar muchas conversaciones y se pueden abrir muchos y se pueden también romper paradigmas que nos han dolido, ¿no? Yo la verdad no consumo muchas redes sociales, intento evitarlo, pero sí las consumo y sí soy muy cuidadosa con qué cosas me gusta y qué cosas pasan por mi discurso. Y de las más fuertes que sí he escuchado y que me gustó el post decía, el que las mujeres nos empoderemos económicamente y trabajemos más sin que los hombres se involucren en las labores del hogar y del cuidado de los hijos, no es empoderamiento económico, amigas y amigos, es explotación. Entonces hay que estar muy atentas de eso y hay que asegurarnos justamente que en estas conversaciones les regalemos la oportunidad a todas las personas que no están aquí de también tener otra forma de estar incluidos en la sociedad y ser incluidos en muchas otras esferas de la vida que no van más, que no son el tema del trabajo. A ver, ahora sí, exacto. Entonces, imagínense que ustedes le están dando una recomendación a los chavos de la cabina de sonido, a las emprendedoras y los emprendedores que están acá, a todas las que están allá. ¿Qué recomendación nos dan para que literal nos vayamos con ganas de decir, claro que yo también puedo, no tengo que ser Coca, no tengo que ser solamente Oracle para hacerlo, no tengo que ser la principal cadena de televisión para hacer el cambio? ¿Qué nos sugieren? Una recomendación puntual para cerrar esta ronda, que la verdad a mí sí me emociona. Sí quisiera que nos dieran con qué nos vamos, qué hacemos, 5 minutos o mañana después de recapacitar. Daniela. Que dos cosas. Uno, que te la creas. Y dos, que nunca subestimemos el poder que tenemos las y los jóvenes de realmente hacer un cambio. No es por echarle porras a la cana, pero realmente esto empieza como un sueño, como una idea que se ha venido desenvolviendo a lo largo de los años, que ya somos la empresa que más emplea a mujeres en prisión del país, somos el programa de reinserción que más presencia tiene en el país y literalmente empieza con el sueño de 4 estudiantes. Entonces, si tienes un sueño ahí en tu cabeza metido, es por algo. Y creo realmente que si todas aquí que estamos adoptamos una causa, la que sea, la que por tu historia personal, por tus intereses, por lo que sea, suena más contigo, te hace llorar, te duele, lo que sea, si cada uno de nosotros adoptamos una causa, realmente podemos hacer un cambio, ¿no? Y lo que decías, no tienes que fundar una organización. Hay gente que ya está haciendo algo que a ti te gusta y que simplemente es apoyar con dinero, con tiempo, con recursos, con tu expertise, con lo que sea, pero que realmente adoptemos una causa porque necesitamos de cada una de nosotras para hacer un cambio. Me gusta ese sentido de agencia. Sí podemos cambiar la realidad cada persona. Yo sumaría la toma de conciencia sobre el tema de la inclusión de mujeres, así de concreto. Despierten, pongan atención. Eso lo puede hacer cualquier ser humano. Revisen los chistes que cuentan, de qué se ríen, cuidan su lenguaje, interrumpan a un hombre que está interrumpiendo a una mujer y háganselo notar. Vayan a marchar si no han ido, es lo máximo marchar. Hagamos conciencia de dónde estamos parados y lo que hay que hacer. Los seres humanos despiertos y conscientes cambian realidades más que las buenas personas. Yo diría adoptar y practicar la empatía en nuestra vida cotidiana. Cuando somos empáticos y nos ponemos en los zapatos de los demás, realmente entendemos las diferencias, ¿no? Y realmente nos volvemos más inclusivos. Y educarnos y educar desde nuestros hijos y a todos para realmente ser empáticos y dejar de discriminar y realmente ser inclusivos. Empatía. Yo me subo en la de Daniela y es, créetela para que co-crees. Si tú te la crees,
creas cosas diferentes y no tienes límite. Si solamente la colocas en este espacio, no importa. Y sé resiliente con las negativas que vas a recibir. Sigue adelante, te toca para que dentro de 30 años sea más fácil para todos los demás.